Eh, Vamos a intentar ponerla en contexto, en términos históricos, en términos biográficos, y luego vamos a empezar un poco a hablar de lo que es su contenido y las posibles lecturas que se pueden hacer sobre la novela, digamos los elementos más importantes que la conforman y por qué es importante en el proyecto de García Márquez como escritor, en su proyecto literario. Bien, la novela se escribe o se publica, perdón, en 1985. 1985 es una fecha ya muy distinta para García Márquez porque 3 años antes se ha ganado el Nobel. Ya es un escritor, digamos que mucho más que consagrado, es un escritor mundialmente famoso, globalmente famoso, traducido a todos los idiomas que producen literatura mundial, y es una fecha muy diferente si se tiene en cuenta, digamos, los 60, que es cuando García Márquez publica Cien años de soledad en el 67. En ese momento él es un escritor desconocido. Y eso cambia mucho las reglas del juego, porque Cien años de soledad es una novela que le exige a García Márquez, eh, de alguna forma, capturar un mundo que es América Latina en un solo libro. Y es lo que hacen básicamente todos los escritores del boom en esa época. Se publican, en esa misma década se publica Rayuela, en esa misma década se publica La región más, no, perdón, La región más transparente de Carlos Fuentes, aparece en el 58. En todo caso, hay un esfuerzo sistemático por los grandes escritores del boom de capturar la esencia de América Latina en un solo libro. Y Cien años de soledad es, en mi opinión, uno de los que mejor lo hace. Pero ya 25 años más tarde, en el 85, García Márquez está en otro momento de su escritura, ya es un escritor famoso, ya puede permitirse ciertas libertades. Es como cuando le pasa a un artista o a una banda que al principio tiene que hacer música muy comercial para poder vender y luego se dedica un poco a hacer lo que le da la gana cuando ya tiene una fama y tiene una plataforma para hacer, para, digamos, crear libremente. Le pasa a García Márquez algo similar, porque ya con el Nobel, lo cual ese premio es un poco un ataúd también. De alguna forma condena a un escritor, ya lo convierte en una especie de estatua, tiene su entrada en el diccionario y de alguna forma está ya esperando, todo el mundo está esperando que se muera un poco, ¿no? Pero García Márquez vivió mucho más. Él recibió el premio bastante joven, en realidad, en comparación con los escritores que lo reciben por los días de hoy. Él tenía en ese momento, si no estoy mal, unos 60 años o 50 y tantos años, lo cual en teoría y en resumen no es mucho tiempo. El más joven en recibirlo, si no estoy mal, fue Camus. Él lo recibió como 40 y pégale, y luego murió, ¿no? O sea que eso cambia todo. Muy bien, ¿por qué es importante el libro en el proyecto de García Márquez? Porque las herramientas que él utiliza para escribir el libro son completamente distintas a las herramientas que había venido utilizando en los proyectos anteriores. Cien años de soledad, por lo menos, es un libro que él escribe con recuerdos de su infancia. Es un libro que él escribe recordando o, digamos, de alguna forma retroyéndose a la forma en que tenía su abuela de invocar el mundo, mientras que El amor en los tiempos del cólera es la historia de amor de sus padres y él se dedica minuciosamente a entrevistarlos a ambos durante meses y es de allí que sale esta novela, que es una novela eminentemente de amor. Cien años de soledad, para quien haya escuchado las charlas anteriores que dimos acá, Cien años de soledad es un poco el otro lado del espejo de esta novela, porque Cien años es un libro en el que hay una especie de concepto del anti-amor. Es un libro que nos habla de el destino fatal de una familia o de una sociedad que perece por ser incapaz de amarse a sí misma, de amar a los otros. Mientras que el amor en los tiempos del cólera es lo contrario, es la historia de un amor que perdura por más de 50 años y que sobrevive a todo tipo de adversidades y que se prolonga hasta el final de la historia. Y es, como lo dijimos en el pasado, la historia de los padres de García Márquez, por supuesto con 1000 licencias poéticas. Christopher, no sé si quieras agregar algo. No, definitivamente. Pues mencionaste que en esta oportunidad, en este título, El amor en los tiempos del cólera, García Márquez se toma más libertades, pues ya es un autor consagrado y reconocido, como lo mencionabas. Pero sí, en nuestra clase de García Márquez con Andrea Junguito,
ella nos hacía bastante énfasis en que la figura de Rapsoda de García Márquez, que resuena mucho con la figura del juglar vallenato que viaja contando historias por la costa, se mantiene a lo largo de todas sus obras y siento que precisamente es muestra de ello la historia que se construye, pues la trama como tal de estos tres personajes en El amor de los tiempos del cólera, precisamente porque es la historia de sus padres recontada por un García Márquez que de hecho parece combinar la historia de sus padres con el momento histórico que le correspondió a sus abuelos. Esta historia está ambientada a finales del siglo XIX. Y no, pues solo quería mencionar eso, como este espíritu de rapsodia familiar que lo ha perseguido desde sus primeros libros, desde Ojos de Perro Azul incluso se puede trazar ciertas similaridades similitudes con hechos de su vida, como por ejemplo los retrata su biógrafo más adelante. Ujú. Camilo, Sí, Christopher, perdón, sí. una pregunta, y seguramente por ahí está Laura escuchándonos. Si Laura quiere hablar, nos alza la mano, por favor, y se la damos. En la conversación de ayer, no, de anteayer, Laura nos hacía mención de la relación que existe de esta obra con el trabajo de la diosa coronada de Vallenato, ¿no? Yo estaba Mm. mirando y la cita en 7 ocasiones durante la obra, utiliza la expresión diosa coronada, y al inicio de la obra cita expresamente la canción. En adelante van estos lugares, ya tiene su diosa coronada. Correcto, sí. La obra fue un poco más allá. Yo no sé, digamos, de dónde el dato, de la fuente de la afirmación de Laura, pero que estuvo entre las posibilidades de llamarlo así, la obra, la diosa coronada y no el amor en los tiempos del cólera. No sé qué relación hay entre ese vallenato y esta obra. ¿Ustedes qué saben sobre eso? Christopher. Vale. Digamos, el vallenato como tal de la diosa coronada de Leandro Díaz, mm, no lo tengo muy presente en este momento, pero la mención al vallenato que hacía hace unos minutos venía más al caso con la actividad de, del juglar. Por ejemplo, con el caso de La Gota Fría, que tenemos una canción que es mundialmente famosa, me cuenta mi profesor de literatura latinoamericana colonial que él, en sus épocas mozas en Argentina lo escuchaba en los boliches, un vallenato colombiano a mitad de los 80s. Entonces es toda esta historia de cómo un relato muy local se puede convertir en un relato muy famoso, globalmente leído, reconocido y todo esto, solamente por el ejercicio de escribir o de repasar y recontar las historias familiares o locales de un solo individuo que pues más adelante en su historia va a tener mucho reconocimiento. Entonces, a García Márquez muchas veces se le ha criticado por esta característica de su escritura, que en ocasiones hay críticos que la han calificado de rapsodia, pero si lo analizamos como parte de su proyecto editorial, de su modo de escritura, podríamos decir que corresponde mucho con la tradición en la que se inscribe, la tradición cultural de la que él hace parte, que es toda esta tradición costeña de la oralidad y la musicalidad que sencillamente él compila y produce eh, en su obra. Bueno, sí, las citas que están al principio de los libros de García Márquez son muy sugerentes. Yo soy un poco de la opinión de que no hay que tomárselas muy en serio, hasta, a no ser que sean realmente fundamentales para la interpretación de las novelas o de los textos. El ejemplo que nos acaba de mencionar Carlitos Muñoz, de La hojarasca, por lo menos la primera novela de García Márquez, es muy importante porque La hojarasca es una reescritura del mito de Antígona, es decir, el problema del cadáver insepulto. Y en la primera página de esa novela tenemos esa mención. Pero cuando aparecen, digamos, ya alusiones o menciones directas a la cultura popular colombiana, como el vallenato, o como en otros libros en los que hay también elementos de ese sentido folclóricos, hay que entender que esa tendencia de García Márquez a referirse a lo folclórico no es sino uno de los muchos resortes que hay dentro del dispositivo que él usa para catapultar su proyecto hacia una dimensión universal. Y es algo que hace además muy bien.
porque sus libros son colombianos, son novelas colombianas, pero también tienen elementos que le permiten a esos libros ser interpretados en cualquier parte del mundo, a pesar de que tengan elementos locales. Le voy a dar uso la palabra a Carlos si quiere decir algo. Carlos, ¿cómo está? Bueno, mientras Carlos se conecta, yo no sé, yo entiendo eso y efectivamente los libros que yo he leído sobre él siempre hace alusión a la música y incluso estuve un rato en la charla que ustedes hicieron sobre música y García Márquez, Seno de Soledad, pero aquí yo veo algo particular, o al menos creo que es particular, no lo he visto con otro, es que aquí son 7 veces a una canción. O sea, no es el vallenato como género, sino pareciera que, o sea, pienso yo que debe haber una relación entre la novela y la canción, porque mencionarla 7 veces, y en 7 veces estaba mirando los pasajes, son pasajes importantes, son diálogos entre los personajes principales, ¿no? Entonces no sé si hay alguien que esté en el chat que conozca datos de alguna entrevista que haya dicho, no sé. Yo quisiera hacer una pregunta para todos. Hay menciones, yo no recuerdo ya muy bien exactamente, o sea, hay menciones de esta canción a esta canción en la novela. Sí, 7 veces utiliza la expresión la diosa coronada. No Pero esta cita la canción, ¿de letra. cuándo es? Bueno, esos son datos que yo no conozco. Habría que mirar cuál fue escrita primero, si fueron escritas a un tiempo en la Porque, misma no, eso me época. interesa porque es un tema del que vamos a hablar. Porque Habría esta que, novela, el gran tema de esta novela, hay 2 temas en esta novela que son importantísimos, sin los cuales no se puede entender lo que esta novela significa, que son el tiempo y la nostalgia. Eso es digamos, el aparato sobre el cual funciona esta novela, son el tiempo y la nostalgia. Y me interesa mucho saber si García Márquez es a propósito un anacronismo, porque que yo sepa, ¿eso quién lo escribe? ¿Leandro Díaz? la canción es la atribuye a Leandro Díaz, la autoría es de Leandro Díaz. Sí, Muy bien, correcto. pero Leandro Díaz es un compositor más bien, o sea, él vivió mientras García Márquez también vivía, ¿no? No, aquí necesitamos a Jeffrey Torrado o a Samir Bonet, que eso sí nos puede sacar de dudas de fecha. Yo la Bueno, verdad en no todo sé. caso, yo sé que hay un video de Leandro Díaz y García Márquez ya muy ancianos, reunidos en alguna parte. Nos dice Darío Noriega que sí. eh, Darío, Leandro Díaz es un compositor del siglo XX, ¿cierto? si alguien gusta hablar, por favor, alce la mano. Con mucho gusto yo uso la palabra si conoce datos sobre lo que estamos hablando. Laura está pidiendo la palabra. Perfecto, Laura. Laura. Hola, Hola, Laura. Hola. hola, ¿cómo están? Muy bien. Ve, estoy buscando la entrevista en donde había escuchado lo que comentaba en la sesión de ayer, de que ese iba a ser el título de la novela en un principio, ¿cierto? De todas formas, con respecto a lo que preguntabas, si eran contemporáneos o no de la época, si eran contemporáneos. Tanto así que en uno de los penúltimos viajes que hizo Gabriel García Márquez en Cartagena, donde le hacen una entrevista a Leandro Díaz, están en una parranda vallenata con Leandro Díaz, y Leandro Díaz fallece en el 2005, creo, o en el 2006, no recuerdo. Ujú. El punto es que si son contemporáneos y hay una historia, esa historia que cuentan de la diosa coronada que influye o tiene relación con la novela, son contemporáneos y lo dicen en una entrevista. Estoy buscando la fuente en donde lo leí, que fue siempre hace bastante tiempo, ya la envío al chat, para que tengan como una fuente o una relación de dónde surge como esa Okay. anécdota. De todas Muy bien. formas, siento que es algo, cuando en las entrevistas le preguntan a Gabriel García Márquez acerca de la narrativa de las novelas o de sus escritos, y en relación al vallenato, él cuenta que es como la manera de él poner en evidencia todo ese conocimiento histórico y folclórico del Caribe colombiano, y que lo hizo no tal cual, porque obviamente es un realismo mágico en las obras, pero sí influenciado de la forma única y particular que tenía él para contar las historias, pero por esa composición rica en muchos términos que no lo podía hacer de otra manera, ¿cierto? Ya envío la entrevista, la estoy buscando aquí en mi celular, pero apenas la encuentre la envío al chat. ¿Listo? Muchas gracias, Laura. Diego nos compartió no es la entrevista grabada, sino es un reporte
en donde efectivamente hay una relación entre Leandro Díaz y García Márquez. Hay una foto de ellos dos, al parecer, como cantando, y la idea es que se le hizo una entrevista a García Márquez en Valledupar y le preguntaron qué estaba escribiendo, y él respondió: estoy escribiendo una novela que se va a llamar La diosa coronada. Y finalmente la novela que se publicó luego fue El amor en los tiempos del cólera. Entonces, a partir de ese dicho, según lo que dice esta nota, se dice que la novela inicialmente, o no sé él en qué contexto lo diría, ¿no? Habría que mirar si se lo dijo hasta mamando gallo, ¿no? Vaya uno a saber. Pero un dato muy interesante para seguir estudiando. Bueno. Ok. A mí me parece que es importante tener en cuenta que parte del proceso de la diversión y de lo atractivo y pues del motivo por el que existen espacios como este es que la literatura se presta para proyectar en ella nuestras ideas, para cuestionarnos, pensarnos qué pasó detrás, cómo se terminó construyendo la obra que tenemos en la mano. Sin embargo, y ya aventurándome un poco más en territorio no explorado, viendo la letra de la canción, como que mientras conversábamos, la estuve buscando y me parece que como leitmotiv de la novela, y creo que por eso se menciona tanto, como esta idea, este sentimiento que transmite tanto la letra de la canción como su esencia vallenata, su musicalidad, son más importantes para la obra que una cita textual o una relación muy fuerte y directa con los hechos de la novela. La letra de la canción básicamente menciona a una mujer muy hermosa que ya se encuentra comprometida y que su pareja o su esposo, como queramos llamarlo, empieza a preocuparse de que otros hombres la miren y todo eso, pero realmente nunca sucede nada en la letra de la canción. Sin embargo, cuando consideramos que es un vallenato tan emblemático, con un triángulo amoroso rápidamente dibujado, creo que es ahí donde radica la importancia de la canción para la novela, más allá de pues una relación directa de causalidad. Pienso. Exactamente. Sí, tienes toda la razón. Aquí está, mientras van hablando, pero que quieran ver la canción, leerla, la letra. Ujú. Sí, como dice Christopher, yo creo que está más relacionado el epígrafe con el argumento de la novela que con una clave para entender. Yo no creo que la canción descifre el libro, pero sí, por supuesto, que sugiere muchas cosas. En todo caso, avancemos un poco en la discusión y retomemos lo que estamos diciendo antes. Muy bien, pongamos el libro en el contexto de lo que estaba haciendo García Márquez para entonces. Es el año 1985. Hace 10 años antes, él publica, en 1975, publica un libro que es interesantísimo, que es El ofonio del patriarca. Y es un libro que él publica, es el libro que él publica después de haber hecho 100 años. Y es un libro que, en términos críticos y en términos comerciales, es un fracaso total. Le va muy mal a este libro, que en mi opinión es uno de los mejores que él tiene. Y después, digamos, en orden cronológico, hay pequeños libros entre uno y otro. Está la Cándida Heréndida también, pero después del amor en los tiempos del cólera, el siguiente libro importante que aparece es El general en su laberinto, que es otro de los libros por los cuales a García Márquez le dieron muy duro. Le dieron críticamente muy duro porque es una novela histórica en la cual se le acusa a él de distorsionar la imagen del libertador Simón Bolívar. Y son libros que de alguna forma, todo libro de García Márquez que se ocupa directamente de un asunto histórico de América Latina en concreto, tienen problemas, tanto en términos editoriales como en términos comerciales como en términos críticos. Mientras que si Desde la libros idea misma. abstractos, ¿cómo? No, que te iba a mencionar que he incluso escuchado gente que le quita mérito al general en su laberinto porque la idea fue pues del último rostro de Álvaro Mutis, pero García Márquez lo reconoce desde el epígrafe. Ujú, claro. Pero este libro del que estamos hablando hoy no tiene ese problema. Es un libro que críticamente triunfa, comercialmente le va muy bien. Si no estoy mal, es por este libro que García Márquez recibe el Rómulo Gallegos, o es por 100 años, no estoy seguro, pero creo que es por este. En todo caso, es muy importante para nosotros porque en los libros anteriores, García Márquez había desarrollado durante muchísimo tiempo. Él lo logra más o menos cuando tiene unos 45 años, que es cuando él conquista su primer estilo. Y me refiero al estilo de lo que nosotros entendemos como realismo mágico, que es lo que se despliega en 100 años de soledad.
ese estilo, esa forma narrativa, esa, digamos, ese dispositivo literario ya no hace presencia en El amor en los tiempos del cólera. Es un libro completamente distinto en el sentido, dentro de la obra de García Márquez es muy diferente porque es una historia que está contada desde un punto de vista casi realista, casi realista. O se omiten todo tipo de artefactos míticos, todo tipo de artefactos mágicos. Es un libro cuya narración siempre está con los pies sobre la tierra, aunque siempre con el tono propio de García Márquez, que es muy evocador, pero no despega de la, digamos, de la capa social que lo contiene. Y de eso vamos a hablar enseguida, a menos que alguien quiera agregar algo más. No, que estoy pensando, o sea, la reflexión es cierta, o sea, estoy mirando, no hay algo así como un lenguaje figurativo como lo hay Señor de Soledad. Sí hay exageraciones, lo que leímos, pero lo que hemos leído. Por ejemplo, hay una que se me viene a la cabeza que ayer la discutimos mucho. ¿Cómo es posible que Fermina Daza, razonando, descubre la infidelidad de Juvenal Urbina mediante el olor? Porque dice García Márquez, ella tenía la fascinación de oler absolutamente a todo lo de su marido. Entonces, por el cambio de los olores, ella se percató de que aquí había algo extraño. Me parece que eso es una clara exageración digámoslo, del olfato, ¿no? Uno pensaría que eso en la realidad no va a suceder, pero no llega al punto de ser de soledad en donde están una gran cantidad de lenguaje metafórico. Entonces, muy chévere la reflexión que haces y sí, tienes toda razón. Opino lo mismo. Sí, claro, el tono se mantiene, el tono narrativo de García Márquez es uno solo y él se mantiene desde el principio hasta el final. Es realmente increíble y eso solamente lo hacen los grandes maestros. En el primer libro de cuentos de García Márquez, En ojos de perro azul, ya, aunque los cuentos son ensayos de lo que vendrían a ser sus grandes obras posteriores, ya se advierte el tono narrativo con el cual García Márquez conquistaría lectores del mundo entero. Y es lo mismo que cuando alguien por lo menos lee El cuaderno de San Martín, de Jorge Luis Borges, que es del año 1924, si no estoy mal, que él escribe con 20 años, 20 y tantos años, ya está Borges ahí dentro. Todo lo que él tiene que decir después ya está ahí, de alguna forma, ya se percibe. Y eso nunca va a abandonar a García Márquez. Pero en este libro, el género literario dentro del cual él escribe esta novela es otro. Es realista, es un relato que se ocupa especialmente de las capas sociales de la sociedad latinoamericana. Sobre todo el tema de la colonia y del conflicto que tenemos con nuestro pasado histórico. Y sobre todo, que es un tema fundamental, la nostalgia de ese pasado. Que nosotros, sabiendo que somos el resultado de un proceso colonial expansionista, muchas veces sentimos o hemos sentido nostalgia de ese pasado. Y ya veremos cómo en los tres personajes principales, en el triángulo amoroso que se forma entre ellos, hay de alguna forma canales de nostalgia permanente entre los tres, pero cada uno significa una cosa distinta. Muy bien. Avancemos un poco entonces al contexto histórico del libro, en qué momento el libro sucede. A diferencia de Cien años de soledad, como en Cien años de soledad, tampoco hay años concretos. García Márquez se cuida mucho de esto. Él no lo hace así. No dice en el año tal, no dice en el lugar tal. De hecho, no hay mención que yo sepa a Cartagena en el libro. No hay una mención directa a Cartagena, a pesar de que todo el mundo sabe que es Cartagena. Y Cartagena, Laura Sofía dice que sí. Laura, vamos, uso la palabra. ¿Sí? Ya lo uso. Ya, dígame. Ya. Sí la hay. ¿En cuál? ¿En qué parte? Podría morir ahora mismo, pero sé que sí la hay. Puedes buscarla en el buscador. Hagámoslo una vez. Tengo entendido que... Hagámoslo una vez. Pero sí, claro, ahí indirectamente, por ejemplo, el Colegio de la Presentación, que es un colegio que existe en Cartagena. No, lo dice textualmente, estoy segura. Vamos a mirar. Sé que se menciona al Magdalena. No, Cartagena de Indias. Ok. Habla de Riohacha, del Magdalena. Una sola vez, en el capítulo 5, Cartagena. Lo dice en el de ayer. Voy a leer así, dice, desde el cielo, como las veía Dios. Lo leí. Vieron las ruinas de la muy antigua y heroica ciudad de Cartagena de Indias, la más bella del mundo, abandonada de sus pobladores por el pánico del cólera. Había que mirar el contexto en donde lo dice, creo que... Ok, pero eso no significa que los hechos tengan lugar en esa ciudad.
Bueno, solamente está esta expresión. Habría que leer todo la moda, al menos unas 4 páginas para mirar por qué cita esto. Pam, pam, como las veía Dios dieron la ruina. Pam, pam. Bueno, a lo que yo voy, que yo sepa, el hecho de que la narración suceda en Cartagena de Indias concretamente es por lo menos discutible. Hay una cierta difuminación del lugar, si se quiere. En el viaje en globo nos cuentan, sí, que se ve Cartagena, de acuerdo, Cartagena se ve, pero no es, en mi opinión, pues en mi Sí. recuerdo, no es necesariamente el lugar estricto de los hechos, que yo recuerde. En todo caso, bueno, es una opinión, Sí. es una discusión que Interpretación, puede ser. sí, no importa. Sí, por supuesto, digamos, Cartagena es la ciudad que está asociada a la novela, pero no sucede directamente en Cartagena, aunque todos sepamos que es Cartagena. De hecho, al lado se busca el galeón de San José y Sí. todos sabemos cerca de dónde están las ruinas, o bueno, el naufragio del San José. Más bien, Sabemos que es Cartagena. Camilo, yo lo que preguntaría es cierto, García Márquez, al menos en esta obra, él no cita años y tampoco cita ciudades, pudiendo hacerlo. La pregunta Ujú. ¿es ese estilo de él en las otras obras es igual? Él se cuida de no expresar ciudades y expresar años, y más bien le deja al lector que haga la interpretación. Ese sería un tema para descubrirle un estilo a él, ¿no? De toda su narrativa. Sí, claro, porque bueno, toda buena literatura es abierta por definición. Todo buen texto literario está abierto por definición y García Márquez conoce muy bien eso. Cien años de soledad también es un libro que si no supiésemos, digamos, uno le presenta ese texto a un lector extranjero que no conozca literatura o geografía colombiana, y él podría pensar que es en cualquier parte del Caribe. Y este libro, esta novela, también podría ser en cualquier ciudad del Caribe. Podría ser en Jamaica, podría ser en Cartagena, podría ser en Haití, podría ser en cualquier isla del archipiélago del Caribe. Pero nosotros sabemos, ya con el tiempo, pues también por menciones y por nombres concretos, que tiene que ver con Cartagena, que es una ciudad que también García Márquez en su vida amó enloquecidamente, ¿no? Claro. Dicen en el chat, Yo quiero usar la palabra a como si Diego. fuera Cartagena, pero que se trata de una distinta. Se habla de que la obra se realiza en una ciudad misteriosa a orillas del río Magdalena en la costa caribe. O sea, en realidad, el hecho de que la ciudad sea una sola no importa. El texto sucede en el universo estético, imaginario de García Márquez, que es siempre el Caribe. Eso no cambia en ningún momento. Muy bien. ¿Qué sucede en este momento? A diferencia de Cien años de soledad, hay pistas mucho más, digamos, sugerentes, mucho más fáciles de ubicar sobre en qué momento sucede la narración del libro. En Cien años de soledad estamos hablando de mitades del siglo XIX hasta mitades del siglo XX. Mientras que en esta novela estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay menciones a Rafael Núñez, hay menciones a Marco Fidel Suárez, hay menciones a Enrique Olaya Herrera, que son presidentes reales que hicieron su trabajo y con fechas concretas. Muy bien. Eso por una parte. Entonces, el momento del libro es ese. Es la época en la cual los padres de García Márquez están vivos. García Márquez nace en 1927 y sus padres nacen a finales del siglo XIX y están en el centro de una sociedad que es realmente muy interesante y hay una cantidad de publicaciones al respecto de todo tipo, sociológicas, históricas, sobre cómo era la vida de un país que no tenía ni siquiera 100 años de haber sido independizado, porque el fantasma del pasado seguía allí y, peor aún, la gente seguía convencida de que el modo de vida del cual los habían desterrado las campañas libertadoras seguía siendo el correcto. Es decir, el modo de pensamiento, el modo de vida colonial seguía vigente, seguía estando allí, y eso se ve sobre todo en las diferencias que hay en las capas sociales. Y allí se configura la pirámide de los tres personajes principales, que son Juvenal Urbino, Fermín Daza y Florentino Ariza. Juvenal Urbino es un médico que en esa época en Colombia, como hoy incluso, no lo que hay más allá de médicos y abogados es una especie de masa indefinible, comunicadores y y striptease y no sé qué. Es muy difícil de determinar. Por una época, hubo un tiempo en Colombia que lo que había que estudiar era derecho y medicina, no había nada más. La única forma de ganar prestigio en la sociedad colombiana era siendo médico
o ingeniero más tarde o abogado. Eran las tres carreras, digamos, con las que uno podía escalar en una pirámide social que estaba muy bien definida. Porque las colonias, como instrumentos de dominación, son por excelencia estructuras piramidales, son jerárquicas. Sobre todo por la definición de lo que es un rey y un virrey en sí mismo. Hay alguien arriba y alguien abajo. Así funciona. Muy bien. Juvenal Urbino es un médico que sale de Colombia. Es una época en la que salir de Colombia realmente porque no todo el mundo se puede costear. Incluso hoy sigue siendo un lujo, pero en ese momento lo era aún más. Y este hombre está en la capacidad. Su padre es un epidemiólogo que también había estado en Francia. Hay una relación muy interesante con Francia. Y si uno revisa la literatura secundaria que existe sobre esta novela, se da uno cuenta de que García Márquez utiliza o trabaja muchísimo con la herencia literaria de Marcel Proust. Marcel Proust es el autor de En busca del tiempo perdido y es un retrato de miles y miles de páginas sobre la Francia de la Belle Époque, es decir, la Francia de los años 20, años 10, antes de eso. Hay una gran influencia de Marcel Proust en esta novela, es decir, en el trabajo del tiempo. Muy bien. ¿Qué sabemos de esta época en Colombia? Es un país fragmentado, por supuesto, siempre ha sido un país de regiones, la costa caribe es una de ellas y están sucediendo cosas muy importantes. Pero sigamos en el tema de los personajes. Juvenal Urbino representa, por una parte, la aristocracia local, los criollos. Él sigue siendo, sin embargo, un hijo de criollos, que yo sepa no está mezclado, mientras que Fermina Daza sí es la hija de un español y una americana. Y por una parte nos representa la herencia colonial directa, mientras que Florentino Ariza es el hijo de Pío V, si no estoy mal, que es el presidente vitalicio de la Compañía Fluvial del Caribe y es sobre todo un hijo bastardo, un hijo no reconocido, que en ese momento en la sociedad colombiana es básicamente como estar sentenciado a muerte. También en 100 años de soledad se ve como el estigma social de ser un hijo no reconocido determina de alguna forma el destino de una persona incluso antes de nacer. Tenemos eso por una parte. La familia de Florentino Ariza en el pasado fueron, Marco Antonio está levantando la mano. Marco Antonio Álvarez, tiene uso la palabra. Hola, primero gracias por el comentario. Quería en ese punto hacer una observación. En rigor, Florentino Ariza, dentro de la concepción de la época, él nace bajo lo que se conoció como Olimpo Radical. Él nace entre 1863 y 1885, que es una época en la que tiene vigencia, y lo digo, pues los que estamos aquí somos abogados, tiene vigencia un código civil que es supremamente moderno, mucho más moderno en ese tema que el mismo código civil francés, porque incluso le reconocía derechos a los hijos no habidos en el matrimonio o a los hijos que hoy llamamos extramatrimoniales. Digamos, esa clasificación de hijos naturales, ilegítimos, hijos de dañado y punible ayuntamiento, hijos espúreos, es una clasificación que se impuso tras el concordato que firmó Rafael Núñez en 1886 como resultado de su requerimiento y como condición para que le anularan el matrimonio con su esposa para poder casarse con Soledad Román. Pero entonces esa clasificación odiosa que de alguna manera generó toda esa segregación y clasificación y división de distintos hijos, es una clasificación posterior a 1886, porque repito, durante el Olimpo Radical no se hacía distinción, incluso existía una norma que precisaba que se presumían hijos del concubino los hijos habidos por la concubina, que es una norma que obviamente fue derogada por la ley 153 de 1887 y que solo vino a revivir este ciclo en la década pasada. Entonces era simplemente, creo, para precisar que en la época en que nace Florentino Ariza, culturalmente podría hablarse de ese rezago español, pero jurídicamente
no había una distinción especial, ¿no? Marco Antonio, una pregunta, yo la verdad no lo tengo claro, pero lo cierto es que García Márquez, cuando hace referencia a esa relación entre padre e hijo en la historia, él sí marca digámoslo, ese trato peyorativo de hijo por fuera del matrimonio, de hijo bastardo, al margen de lo jurídico de la época. O sea, García Márquez es de ese talante, ¿lo quiere marcar así o no? Y le pregunto a todos los que lo han leído. Lo que pasa es que ahora que se hablaba del contexto geográfico, hay un hecho bastante elocuente en la obra de Amor en los tiempos del cólera, que está implícita, y es, como lo dijo Juan, en la marcada división de clases que refleja la obra. Y en Colombia, desde el siglo XIX, ha habido tres ciudades que, digamos, donde ha sido muy marcada la división de clases. En una de ellas ya se ha diluido bastante, que es Bogotá, pero en las otras dos incluso aún subsiste. Esas dos ciudades son Popayán y Cartagena. Entonces, la obra tiene mucho acento en una ciudad que obviamente no nombra, pero que sí divide en dos clases sociales, que son los de arriba y los de abajo. Los urbinos de la calle y... Sí, sí, sí. Es que Florentino Ariza incluso no está ni siquiera en la parte de abajo. Es que en la parte de abajo están todos los demás. Entonces, digamos, eso es del siglo XIX y ahí para atrás, pero es un hecho que se refleja y me parece que es el tono crítico que igualmente envuelve la obra de García Márquez, esta obra, y es que es una situación que aún permanece. Estas dos ciudades siguen siendo ciudades donde existen solo dos niveles sociales, muy marcados, Cartagena y Popayán. Y sobre todo la costa sigue siendo una especie de isla en la que los apellidos lo marcan todo, por lo menos. Todo, de acuerdo. Sigue siendo así, sigue siendo así. Yo Yo en quiero, una de las clases pasadas comentaba, eh, digamos, lo poco importante que, digamos, en sociedades como estas, sobre todo la alemana, digamos que es realmente otra gente, pues porque no son hijos de Roma, no por lo menos no tan directamente como los países que hablan dialectos del latín, como Francia, España, Portugal, Italia. Los alemanes le dan muy poca importancia a eso. Y me ha ocurrido a mí que yo pregunto todo el tiempo por los apellidos de la gente. No lo hago inconscientemente, no por saber quiénes son, porque pues da igual, no sé quiénes puedan ser, pero para mí el nombre de una persona consiste en su nombre y su apellido. Y aquí a la gente no le gusta decir los apellidos, no les gusta. Les parece una introvisión en su intimidad. Entonces yo me presento y digo, hola, yo soy Juan Camilo Botía Mena. Y ellos, uy, pero todo eso es para llamarte a vos, ¿no? Qué pereza. Y yo pregunto, ¿y cómo cómo te llamas vos? Me dicen, no, Laura. Y yo, ¿Laura qué? Y yo, ¿para qué quieres saber? No te alcanza el Laura, decime Laura. Es muy curioso y son cosas que tenemos dentro, los llevamos dentro como sociedad. Sería interesantísimo, para eso es muy bueno salir de Colombia y verse a sí mismo, uno de alguna forma remando solo con sus costumbres. Es realmente muy interesante, sobre todo en una sociedad en la cual esas costumbres no tienen ningún tipo de practicidad como esta. Por lo menos no aprende mucho sobre lo... hay un pasaje en esa obra, que creo que es el tercer capítulo, iniciando, qué pena Camilo por interrumpirlo, que es cuando se describe qué siente, qué piensa Juvenal Urbino cuando llega nuevamente a su ciudad, luego de estar en Francia. Digamos, los que hemos tenido la oportunidad de salir, a algunos nos pasa con mayor intensidad, a otros menos, pero uno llega y uno dice, sí, hay muchas vainas que aquí estamos haciendo que ya no le encontramos el mismo sentido. Y cuando uno conversa con las personas que no han salido, le encuentran todo el sentido del mundo y uno, pero espere, ¿por qué? ¿Por qué seguimos haciendo esto acá? Esa tercera parte, el tercer capítulo me pareció fascinante. Lo leí y me sentí muy identificado. Sobre todo porque la experiencia de Juvenal Urbino viviendo en Francia es una experiencia nostálgica por excelencia. Él recuerda a su país, a su ciudad, con muchísimo cariño, con muchísimo amor, y cuando regresa se da cuenta de que la ciudad no es digna de esa nostalgia. Sí, exacto, así es. Sin embargo,
el elemento nostálgico va a permanecer en la conciencia de todos los personajes. La única, o digamos, quien mejor se resiste a esa nostalgia que acaba con todo es Fermina. Porque Fermina, como todos, o muchos de los personajes femeninos en García Márquez, es rebelde. Es subversiva, es completamente, le lleva la contraria a todo y de alguna forma se opone a esas tendencias que incluso el escritor, el autor, de alguna forma quisiese imponer sobre ellas. Bueno, muy bien, entonces tenemos en ese triángulo de amor que nos presenta la novela, tenemos básicamente las tres vertientes. Tenemos por un lado la familia criolla que se hace rica a través de negocios locales, que está básicamente incorporada en la figura de Juvenal. Tenemos a Fermina, que es hija descendiente directa de españoles, de peninsulares, y mezclada con americanos. Y tenemos por otra parte el hijo bastardo Florentino Ariza, que es una persona que tiene la necesidad de escalar en la pirámide social como pueda, como pueda. Si no lo hace, no puede instrumentalizar su amor por Fermina. Y el libro nos da cuenta de eso. Yo creo que es la obra más política de García Márquez en ese sentido. Es la obra más social de García Márquez en ese sentido. 100 años de soledad nos da pistas sobre esta jerarquía, sobre esta pirámide, pero esta novela se encarga de detallarla a través de un dispositivo amoroso, lo cual es muy interesante porque le da 1000 herramientas a García Márquez para contarnos una historia como si fuese otra cosa, pero detrás de todo eso hay otras intenciones, hay otros temas. ¿Qué sucede en Colombia en ese momento? 3 cosas muy importantes. Guerras civiles que siguen sucediendo o que han sucedido en el pasado. En la novela se cuentan las cosas como si hubiesen pasado hace mucho tiempo. El cólera, segundo lugar, y el transporte fluvial por el río Magdalena. Son los 3 momentos históricos que determinan la trama del libro. Guerras civiles, en ese momento del libro, si no estoy mal, son los años 20, 30, no hay ya en sí mismas confrontaciones de tan grande escala como la guerra de los 1000 días que ya sucedió, pero sin embargo la gente sigue pensando en ellas, sigue memorizándolas como si hubiesen acabado de pasar. La cólera, por supuesto, que es el tema que nos ocupa, la enfermedad del cólera, que Urbino y su padre se encargan de curar. Su padre muere, incluso creo, curándola o trabajando con ella. Y el transporte fluvial, que también es otro elemento tremendamente nostálgico, porque es una empresa que dura muy poco tiempo, es sumamente efímera y fracasa también eventualmente por temas comerciales y por temas de abuso y de explotación. Muy bien, eso por una parte. Hablemos, no sé, Christopher, si quieras decir alguna cosa. No sé si lo tengas pensado más adelante, pero ya con la mención de las guerras civiles y las tensiones sociales que enfrentaba el país en ese momento y pues la tensión de lo que anacrónicamente podríamos llamar como clases en la novela, queda cubierta esa parte. El transporte fluvial me parece que lo podemos revisar, pero me despertó el interés como la manera en la que García Márquez retrata la enfermedad en esta novela en específico, porque la enfermedad es algo que García Márquez ha trabajado previamente en otras novelas con otros personajes, pero siempre, o casi siempre, según recuerdo, es algo que llega y afecta directamente, no es este peligro inminente que está ahí alejado, aislado, separado de la sociedad, de las actividades que tienen lugar normalmente. Y creo que es, es un elemento, pues, un catalizador para la trama, pero es un elemento que está dentro de la novela como un revólver de Chekhov en algún punto que va a estallar y me parece que es parte de las nuevas libertades que García Márquez como un autor más seguro puede tomarse en El amor en los tiempos del cólera y es jugar con esta tensión hasta el último momento. Me parece que es uno de los rasgos que podemos identificar como algo diferente pero igual familiar dentro de esta novela en el proyecto pues editorial en la escritura de García Márquez, la relación que tienen los personajes con la enfermedad y la trama misma con la enfermedad. En 100 años de soledad existe un motivo de enfermedad interesantísimo que ya estudiamos en otras charlas, que es la peste del insomnio, que evoluciona de 1000 formas y se termina convirtiendo en una especie de idiotez sin pasado. Y en las charlas que teníamos nos dábamos cuenta
o interpretábamos, hacíamos la lectura de que esa metáfora de la peste del insomnio es una especie de carnada que nos da García Márquez a los lectores para tocar un poco, poner el dedo en la llaga de la enfermedad endémica de la que sufrimos nosotros de no conocer nuestra historia. No sé, yo no he leído mucha literatura crítica sobre esta novela, pero me parece a mí que el caso del cólera es sobre todo un elemento que nos ayuda a situar la historia en un contexto histórico concreto, que son los años, los primeros años del siglo XX y los finales del siglo XIX. Muy bien, pasemos ahora a un tema que yo creo que es fundamental y del cual podemos hablar muchísimo porque sé que les va a dar muchas pistas y se les van a ocurrir muchas cosas, que es el tema de la nostalgia. Todos son en este libro nostálgicos por excelencia. Si lo llevamos incluso a un análisis de tipo narratológico, nos damos cuenta de que... Camilo, Hola, perdón, ¿sí? qué pena. El tema que pendiente no está, lo que pasa es que alguien alzó la mano, Marco Antonio. Ah, Bien, perdón, Marco Antonio. Si yo estoy siendo muy ligero, me parece que el libro hace una asociación entre el cólera y la violencia. Entonces, de alguna manera, el libro se llama El amor en los tiempos del cólera, pero también lo que podría leerse es El amor en los tiempos de violencia. Y el autor en varias partes, por ejemplo, cuando van en el globo y el que dirige el globo dice, ve, esos son unos muertos. Entonces coge el catalejo y dice, no porque cree que son enfermos de cólera, y dice, no porque tienen un tiro en la nuca. Después cuando Fermina se va y deja a su marido tras encontrar la infidelidad, vuelve y hace la asociación y dice, es que esos son muertos de cólera porque tienen espuma o tienen algo blanco en la boca, no tienen un tiro en la nuca. Y el cólera fue una enfermedad recurrente, como recurrente fueron las violencias en el periodo en el que se desenvuelve la novela. Entonces, a mí no sé si estoy equivocado, de pronto fabrico demasiado. Digamos, la referencia al cólera no es solamente a la patología, sino también a la violencia como patología de nuestro Caribe, de nuestra región. No, y el juego de palabras está hecho ahí, la invitación a ver ese juego de palabras está ahí desde la ambigüedad de la palabra cólera, Sí, exacto. pues y su Buena, sí, asociación sí. con la violencia. sí, Sin yo creo que es una embargo, lectura completamente Buena, válida, Marco Antonio. buena. Muchas gracias. Sí. Sí, sin sobre embargo, todo, si uno mira el proyecto de García Márquez literario, pues en su magnitud, en su tamaño real, en realidad uno se da cuenta de que lo que García Márquez quiere decir a los lectores es muy fácil, es un mensaje Muy sencillo. muy sencillo que es, la única forma de salir de todo esto es siendo solidarios, es queriéndonos, amándonos. En ese sentido, y García Márquez lo dice en sus entrevistas, todos mis libros son libros de amor, son novelas de amor. Y en ese sentido, lo que está detrás, muy en el fondo de cada novela de García Márquez, es ese mensaje de que nuestras enfermedades, nuestros males como sociedad, solo se pueden tratar a través de la fuerza revolucionaria de solidarios entre nosotros como pueblos y de ignorar, o de alguna forma evadir el destino que se nos ha querido imponer, tanto desde la colonia, por una parte, como desde el neocolonialismo norteamericano, o de todos los males que nos han llegado de afuera o de adentro también, de nuestra cultura, de lo que somos. Ese es el mensaje de García Márquez, no hay más allá de esa lectura que es muy simple, pero está en el centro de cada gran libro suyo. Entonces, Marco Antonio, lo que dice, por supuesto, tiene todo el sentido del mundo. Claro. Nostalgia, vamos con la nostalgia. Bueno, el tema de la nostalgia es muy interesante porque el tiempo parece estar en esta novela, aunque, digamos, avanza cronológicamente sin ningún tipo de duda porque los personajes envejecen. Ustedes recuerdan por lo menos que el personaje de Florentino, por lo menos desde que cumple 20 años, él ya tiene ropa de abuelo. Todos ellos son muy pintorescos, los personajes de esta novela, de alguna forma. Juvenal Urbino también están de alguna forma, cuando cumplen 20 años, ya tienen ropa, ya tienen frac, ya tienen todo el tiempo un traje. A los 30 años ya llevan bastón. Están vestidos de una forma un poco rimbombante, muy estrambótica. Juvenal Urbino por lo menos insiste en la necesidad de seguir andando en carretas con bueyes, con caballos, en una ciudad en la que incluso en ese momento ya las carretas eran atracciones para turistas.
hay una insistencia sistemática del narrador por hacernos creer que este mundo sigue detenido en un tiempo que no le corresponde, que es el tiempo de la colonia, el tiempo en el que ese mundo fue otro y un mundo sobre el cual sus habitantes siguen soñando, siguen extrañando de alguna manera. Y estos son personajes que aparecen en casi todos los libros de García Márquez. En Cien años de soledad aparece personificado perfectamente a través de la figura de Fernanda del Carpio, que es la representante del tiempo colonial por excelencia, de lo que es, digamos, lo que se concentra sobre todo en Bogotá, pues los cachacos, básicamente. Eso de lo que dice Natalia, la vejez prematura, si se podría decir, exacto, ellos están emocionadísimos de ser, entre más viejos mejor, entre más viejos se sientan mejor, porque más cerca están de ese mundo que han perdido, de alguna forma. Y eso sucede con varios personajes, con muchos de ellos. Insisten en, a pesar de que hay presencia de revoluciones tecnológicas, de grandes inventos, telegrafía, teléfono, ellos siguen queriendo llevar la vida como si fuese otra, siguen escribiendo cartas, siguen recurriendo a los medios antiguos de comunicación. Es un libro muy, muy romántico en el sentido decadente de la palabra. No hay, se me ocurre, no sé en quién pensar, cuando digo romántico, no sé en quién pensar, sino en Florentino Ariza, que es el romántico por excelencia. Es un tipo que da serenatas, que llora sobre su violín y que representa una forma de amor que incluso en esa época ya no existe o está cayendo en desuso, que es el amor romántico. El amor romántico, bueno, los discursos de amor son todo un fenómeno en literatura. Existen básicamente tres en la historia de la literatura occidental, si se quiere. Uno es el amor medieval, el amor cortesano, el segundo es el petrarquismo y el tercero es el romanticismo. Y por supuesto García Márquez bebe muchísimo, sobre todo de los románticos. García Márquez lee a todos los escritores españoles del siglo XIX-XX, Luis Cernuda, García Lorca, toda esta gente, y los que están antes de ellos también, y por supuesto es el mundo en el que estamos en ese momento en Cartagena. Dice Kenny, por supuesto, Goethe y compañía, Schiller, todos ellos son románticos, Alemania es el lugar del romanticismo por excelencia, por supuesto, y todo eso llega a España y por consecuencia también llega a América Latina. Y Cartagena, esta ciudad colonial de la que nos hablaba Marco Antonio, en la cual, digamos, de alguna forma sobrevive incluso hoy con mucha más fuerza que en otras partes de Colombia. El espíritu selectivo, poco racista incluso, de la colonia, eso sigue estando allí. Es un elemento fundamental de esta novela porque de alguna forma nos marca la línea narrativa que el autor va a perseguir. Y allí entra el manejo del tiempo. Si ustedes observan desde un punto de vista narratológico, en narratología se estudia la voz del narrador. En ese sentido, el narrador de esta novela no cambia mucho, no es muy diferente al narrador de Cien años de soledad. Es un narrador en tercera persona, como García Márquez suele contar sus novelas, es una tercera persona, es un narrador omnisciente que todo lo sabe, todo lo siente, se anticipa a los sentimientos, a los eventos de su ficción, pero a diferencia de Cien años de soledad, en El amor de los tiempos del cólera, el narrador, de alguna forma, nos habla desde una época que es mucho más moderna y en la que hay mucho más confort. Es decir, García Márquez nos cuenta este libro prácticamente de los años 80, hablando sobre los años 20, los años 10. Y es un tono que se nota. Es evidente que el narrador nos habla partiendo, proyectando la narración, la ficción, desde un tiempo que no es ese. El libro no está contado como si fuese en ese momento. Está contado desde adelante. Está contado desde la perspectiva de una persona que no vivió esos años, pero sabe que fueron muy bellos. No por supuesto, no por experiencia propia, sino por lo que le cuentan sus padres, que es la experiencia creativa de García Márquez para llegar a la redacción de esta novela, es entrevistarse con sus papás durante meses y escribir una ficción sobre un tiempo que a él no le tocó vivir, que son los años 20. Se rompe totalmente la linealidad del relato, nos dice Andrea. ¿En qué sentido, Andrea? No sé, ¿le podemos dar el micrófono a Andrea, si quiere hablar? Sí, pero preguntémosle si desea hablar con micrófono. Si desea hablar, pues alza la mano y con mucho gusto.
bueno, Camilo, tenía un comentario, una pregunta realmente. Recuerdo haber leído alguna vez que García Márquez, una crítica a García Márquez, que él era un pésimo narrador omnisciente. Pésimo en el sentido de que la idea del narrador omnisciente es que sea neutro, si es que es posible ser neutro al describir algo, pero digámoslo, hay autores que lo han hecho mejor que él. Y usted ahorita con el comentario que hace, yo creo que me acuerdo de esa lectura que hice a un crítico. Claro, si el narrador se pone en los 80 para narrar algo de finales del 20, de finales del 19, comienzos del 20, pues no es neutro, porque está narrando conforme su percepción y conforme la concepción de muchos años después. Eh, yo creo en todo caso que no es que sea malo, sino que él lo hace a propósito, ¿no? García Márquez, no creo que sea ingenuo y que se le hayan pasado las palabras. Mi pregunta es cierta esta crítica? O sea, ¿realmente es un narrador omnisciente que se mete mucho a hacer juicios de valor sobre sus personajes? ¿Más de lo que debería ser un narrador omnisciente? Bueno, es que el problema de escribir un texto que sea puramente omnisciente es que es un texto muerto, es un texto académico, un artículo de prensa, una noticia. Eh, yo creo que es una especie de contrasentido y una de las críticas, cuando un crítico pregunta o formula algo así, uno sabe que no es un buen crítico, porque pues no hay literatura, no es posible el ejercicio literario sin la intervención de la conciencia del autor. No hay forma de que un texto sea bueno ni en términos estéticos ni literarios si el autor no interviene en él. Y en los libros de García Márquez, su opinión se puede ver sin ningún problema, es transparente, Claro. es transparente. Otra cosa es que él escriba tan bien que la gente, que los lectores no se detengan a pensar, que es la gran ventaja de los libros de García Márquez, que son divertidísimos. Y uno puede pasar por ellos simplemente por el placer de leerlos y ya está. Pero ellos van mucho más profundo de lo que uno podía creer. Y por eso hay tanta biblioteca sobre las novelas de García Márquez. Hay millones de páginas sobre los libros de García Márquez. Entonces, que él haga eso no me parece que sea una especie de falencia, de que sea un problema. Yo creo que es el trabajo de un escritor, es poner su conciencia abierta frente al público lector y permitir que se le interprete. Alguien que se dedique a hacer un texto como un narrador omnisciente, que no opine, que digamos se aferre a esa noción áulica, académica, de que el narrador omnisciente no debe opinar, pues corre el peligro de escribir un texto inerte, ¿no? Quería contarle a usted y a todos los que nos escuchan esta experiencia. Nosotros, el último capítulo de Crimen y Castigo, hicimos la división de personajes y salió muy bien. O sea, todos cuando terminamos dijimos, disfrutamos mucho la lectura. Entonces, cada uno tenía un personaje. Entonces, nosotros dijimos, vamos a hacer lo mismo con el siguiente libro. Y tratamos de hacerlo con Amor a los tiempos del cólera. Pero cuando empezamos a leerlo, pues nos dimos cuenta que García Márquez, la gran mayoría de líneas, yo me atrevo a decir que el 90% de las líneas del texto es narrador omnisciente y solamente el 10%, tal vez un poquito menos, son los diálogos. Entonces, cuando yo digo un narrador, un autor que se centre más en un narrador, en que respete más, digamos, lo digo entre comillas, no es una crítica, más bien, es decir, si la idea del narrador omnisciente es que sea neutro, pues parece que Dostoyevski en Crimen y Castigo es mucho más neutro, porque los personajes en los diálogos es ahí en donde, digamos, en donde uno entra con los juicios de valor y uno se interioriza con el personaje. En cambio, cuando yo, al menos me pasa a mí, cuando leo García Márquez, yo me intereso en los personajes no tanto por los diálogos, sino por las descripciones que hace García Márquez de los personajes. En cambio, cuando ustedes que era lo contrario, no era el narrador omnisciente la clave, yo siempre esperaba a Raskolnikov qué iba a decir. En cambio, yo aquí espero es qué va a decir el narrador omnisciente. Me pasa algo muy distinto con uno y otro escritor. Bueno, a eso era como mi comentario, ¿no? El tema de la letra, la pluma de García Márquez. Pero bueno, solamente eso es lo que quería decir. No, definitivamente, Ronald, qué pena te respondo pues antes de que replique Juan Camilo, pero me parece que es la manera en la que el escritor toma el oficio o pues las herramientas que tiene delante de él para contar su historia y su proyecto, pues explayar su poética para los lectores. Realmente siento que, y a uno le pasa, en los primeros semestres de literatura, uno llega y todo el mundo está con un afán de establecer criterios sólidos, fijos, confiables sobre todo, que le ahorran a uno el tiempo a la hora de hablar de una obra o a la hora de leerla para tener un juicio de valor
emitirlo y quedar bien, pero realmente lo que hay que entrar a ver es, independientemente de qué herramientas usa el escritor, es por qué las usó y cómo funcionan, que pues supongo que Juan Camilo nos puede ahondar un poco más en eso. Muchas Sí, gracias. esas son las tareas de la narratología. Son las preguntas de la narratología como disciplina literaria, de entender por qué un narrador es omnisciente, cómo lo hace, qué estrategias utiliza. Pero claro, es que la literatura de García Márquez es muy humana y está prácticamente está muy expuesta, digamos, no se protege sobre sí misma, porque no es la intención que él tiene y no es la forma en la que se cuentan las cosas en el Caribe. Digamos, Dostoyevsky es un escritor ruso, entonces ahí entran a jugar una cantidad de factores culturales tremendos. Ocurre lo mismo con escritores de aquí. En Alemania, los textos, uno lee a Kafka, por lo menos, y a ver, ¿qué hay más denso que Kafka? ¿No? Quizá Papuchis o algo así, pero pues ya son otros escritores. Pero eso, los factores culturales también juegan un papel allí. Digamos, la jovialidad de los textos de García Márquez tiene una importancia por eso, porque es un escritor del Caribe y no de otra parte. Si él hubiese nacido en Rusia, hubiese escrito seguramente de otra manera. Fabián Mosquera nos da una pista que es importantísima para seguir hablando del tema de la nostalgia, que es la muerte de Jeremías de Saint-Amour, ¿no? Que es este exiliado de las Antillas, una especie bueno, es otra figura colonial, además porque las Antillas son un punto estratégico de saqueo por parte de los corsarios ingleses contra los barcos del Imperio Español que están cargados de oro y que regresan a la corte en Madrid. Este es un personaje fundamental porque es un tipo que está lisiado y es un tipo que está comenzando a envejecer o que ya está viejo, pero se niega a través del recurso extremo y final del suicidio a afrontar su vejez. La negación absoluta de la nostalgia es matarse. Alguien que se mata es una persona que no puede soportar más la nostalgia, básicamente. Y Jeremías de Saint-Amour es el primer personaje que se pone al principio del libro y nos dice, hay una forma de salirse de la nostalgia que es saliendo de la vida, básicamente. Los otros personajes no lo hacen. Y bueno, eso es fundamental, entender el principio del libro como una especie de clave sobre el tema del tiempo, que el tiempo es fundamental para los personajes y es fundamental para el desarrollo del libro, tanto para los personajes porque ellos envejecen. La historia de este libro es la historia de una pareja de amantes que se odian, que se aman y que envejecen juntos. Y de alguna forma, eso es muy interesante porque para Florentino Ariza, él no se da cuenta de cómo envejece él mismo, sino de que él se da cuenta del tiempo, de cómo el tiempo destruye lo que toca, a través de cómo el tiempo destruye a la mujer que él ama. Hay un momento en el libro en el que él está en misa, están los tres en misa, el triángulo, y él se da cuenta de que Fermina, al momento de levantarse, como que no puede caminar muy bien y su esposo le da la mano, y sin embargo ella se tropieza. Y en ese momento él se da cuenta de cuánto ha envejecido ella, a pesar de que ya está calvo, por lo menos, y él se quería mantener en buen estado para ella. Entonces, hay todo un juego con el tiempo perpetuamente en García Márquez. Eso por una parte. El inicio de la novela con la figura de un personaje que se mata por no querer envejecer. Y otro símbolo para abrir un poco la discusión y ponerla un poco en un plano mucho más abstracto, que es un tema con cierta validez reciente, que es el Galeo de San José, ¿no? Que aparece efectivamente en el gobierno Santos y que se convierte nuevamente en toda una discusión sobre, bueno, ¿qué hacemos con este pasado, ¿no? Y es muy interesante porque la figura del galeón también aparece en 100 años de soledad. En 100 años de soledad, si alguien recuerda el libro, hay un momento en el que la familia fundadora, una expedición que hace José Arcadio Buendía con sus compañeros de Macondo, en busca de una ruta que los conecte con la civilización, ellos se encuentran un galeón español en la mitad de la ciénaga, que no se sabe cómo pudo haber llegado hasta allí, y siempre aparece nuevamente a través de que la historia avanza. El coronel Buendía se encuentra el mismo galeón rostizado, la estructura rostizada 50 años más tarde, que al final no queda nada. Es muy interesante que aquí aparezca nuevamente eso. Yo pienso
que es un símbolo, es una especie de compuerta que nos abre García Márquez para hablar del pasado colonial directamente. Es muy interesante que Florentino Ariza esté obsesionado con rescatar el tesoro del galeón, del galeón San José para dárselo a Fermina Daza. ¿Qué no es eso? ¿Qué otra cosa puede ser eso? Sino una referencia directa a la recuperación del pasado colonial, pues del que venimos. Es un poco eso, ese esfuerzo se podría matar por recuperar ese tesoro, porque es de alguna forma el símbolo de que el tiempo en el que ellos quieren vivir sigue estando en alguna parte, sepultado por capas y capas de océano y de fauna marina, pero si él llegase a acceder a ese tesoro, podría decirle a la mujer que ama, aquí está el tiempo en el que queremos estar, pero en el que no podemos, de alguna forma. Y es una especie de historia que se muerde la cola, porque García Márquez como narrador siente nostalgia de un tiempo que no vivió y nos cuenta la historia de personajes que sienten nostalgia de un tiempo que tampoco han vivido. Y es, en mi opinión, creo yo, la clave fundamental de esta novela es el elemento nostálgico, el elemento de lo que hace el tiempo con nosotros, que es el mismo tema de Proust. Proust es lo mismo, pero Proust es, por supuesto, el gran maestro del tema tiempo en literatura. Cuando alguien habla del tiempo, hay que hablar de Proust, pero para hablar de Proust nos harían falta, bueno, muchos años, pues, porque eso es un tema muy, muy grande. No sé, Christopher, si alguien tenga alguna opinión. No, todo completamente cierto lo de Proust. En este momento estoy tomando un seminario eh, pues, en búsqueda del tiempo perdido en el centro y ha sido toda una experiencia. Pero retomando con García Márquez, no, pues mira que quería hacer un comentario pequeño antes de que alguien más pues quiera expresar, si quiere expresar una duda o un comentario también. La imagen del galeón es algo que se ha convertido muy en el símbolo del Caribe, como ya básicamente un lugar común para retratar ese Caribe colonial o ese pasado colonial de esta tierra. Y lo estaba pensando precisamente con la imagen del galeón que aparece en Aguirre, la ira de Dios, la película de Herzog, sobre la búsqueda del dorado, la comisión del dorado que viene a América, pues que vienen buscando el dorado desde España. Y es una imagen bastante fuerte, la del galeón, y ya es eso, es como em, a través de la obra de García Márquez se ha popularizado y se ha construido en el imaginario global esta idea y se revisita constantemente. No sé, quería arrojar eso al ruedo mientras tanto. No sé si alguien más quiera mencionar algo. No, yo en lo particular, agradecerles mucho a Camilo, a Christopher y también a Marco Antonio, porque yo confieso, yo hasta ahora la novela la había disfrutado mucho, me he divertido muchísimo con la novela, me he reído mucho, yo creo que es la novela que más me ha causado gracia, risa, es el sentimiento que siempre que me genera, pero yo no lo he, y yo lo he visto en clave más bien en las características psicológicas de los personajes. Digamos, me había interesado mucho las decisiones que tomaba Florentino Ariza, las decisiones de Fermina Daza, las decisiones de Juvenal Urbino. Esa era mi clave de lectura, las decisiones. Incluso ahorita comento una que ayer la discutimos mucho en la charla que hicimos después del 5º capítulo. Pero yo no lo había visto como una descripción crítica a la sociedad post-independencia. No lo he visto así. Claro, en este momento ya lo veo con todos los ojos y veo todos los comentarios y todas las críticas. Y claro, es un tema impresionantemente descriptivo, crítico a eso. Y por eso la voy a leer en lo que hace falta, ahora la voy a leer en clave de eso, ¿no? Y les agradezco muchísimo por eso. Yo creo que esos escenarios sirven un poco para eso. Y antes de hacer el uso de la palabra Marco Antonio, yo quisiera hacer la reflexión con las 41 personas que nos escuchan, que ayer la hicimos con menos personas, con 15, y es la siguiente. En el capítulo 5 hay un momento en donde Juvenal Urbino le es infiel a Fermina Daza, le es infiel con una mujer que se llama Bárbara Lich. A mí, ¿por qué me llama mucho la atención ese momento de la historia? Porque cuando él se casa, un amigo, imagínense que Camilo se case, cuando Camilo se case, y yo le diga a Camilo, usted en algún momento de su matrimonio se va a enfrentar
a un enamoramiento muy fuerte, muy apasionado, que le va a poner en jaque su matrimonio. Entonces Camilo, que confía en sus principios y valores, me mira y se ríe en la cara. No, a mí no me va a pasar eso porque yo estoy seguro quién soy y yo no le voy a ser infiel a mi mujer y yo me voy a controlar. Pues resulta que Juvenal Urbino, que es el personaje ético de la historia, a mi modo de ver, es el modelo a seguir, el que todo el mundo quiere ser y el que además es orgulloso de sí mismo de lo que es, pues sus pasiones vencen sus valores, sus principios y termina siendo infiel durante un periodo determinado con Bárbara Lich. Y el sentimiento de culpa que discutíamos es propio de la visión judeocristiana que García Márquez utiliza ahí del personaje, pues le pesa a Juvenal Urbina. Y yo creo que García Márquez de una forma maestra describe esa culpa. Me pareció fascinante ese pasaje del libro. Yo creo que hasta ahora para mí ha sido el mejor de todos, el que más reflexiones me ha hecho, ¿no? Entonces esas son las dos cosas que quería decir y realmente muchas gracias por el tema. Bueno, antes de que pasemos a la discusión, no les voy a hacer el spoiler, por supuesto, del final del libro, pero si hay un momento de esa novela, y es nuevamente una de las claves cursis de García Márquez, porque García Márquez también es un escritor un poco cursi a veces, sobre todo en las últimas novelas se pone insoportable. En Memoria de mis putas tristes, por lo menos es un libro, es de los que el que menos me gusta de todos los suyos es ese, porque digamos ya entra en una especie de decadencia de cursilería que es terrible, ¿no? Él también lo entendió y dejó de escribir, me parece, de alguna forma, ¿no? Pero si hay un momento de este libro en el que ese conflicto de los tiempos, es decir, la tendencia al futuro de Fermina, la tendencia al pasado de Florentino, se disuelve, es decir, cuando eso se corta, es en el final. Es en el momento en el que se llega al final de la novela y los amantes deciden involucrarse, pues juntarse finalmente. Y hay un momento en el que todo se vuelve muy mítico. Y es nuevamente uno de los grandes recursos de García Márquez para solucionar problemas y conflictos que se han extendido durante toda una trama, es entrar en una nueva unidad de tiempo. Alguien en el chat nos decía sobre eso, que es cuando la narración se fragmenta, básicamente. El final de la novela es el punto en el cual se llega a la fragmentación total, pues, a través de un episodio que no les voy a contar porque les arruinó el libro, pero ténganlo en cuenta que ahí se van a dar cuenta de que el final tiene mucho sentido, no solamente porque se llega al final de la historia de amor, sino porque las visiones del tiempo, las visiones que tienen cada personaje del tiempo, se reconcilian. Marco Antonio Álvarez. Otras cositas, yo comparto Memoria de mis putas tristes, lo único bueno que tiene es el título, es un título envidiable, pero a mí no me gustó esa obra. Dos, al comentario de Ronald, esa es una prueba de que el libro no es realismo mágico, es muy directo. Y tres, sí, bueno. Compartir con ustedes, mire, a mí la referencia que se hace al Galeón San José me parece muy importante. Comparto con ustedes, yo tuve la oportunidad cuando fui magistrado auxiliar en la Corte de trabajar sobre el proceso, sobre el tesoro del Galeón San José y las especies náufragas, el patrimonio submarino, etc. Y conocí y leí mucho la historia del Galeón San José. Y el Galeón San José, porque tallaba mucho la atención que García Márquez sea recurrente en la cita al Galeón San José, y en esta obra en especial es hasta muy intenso, si se me permite, dentro del contexto de lo que él plantea en la obra. Pero es que el Galeón San José de alguna manera podría ser un ejemplo entre esos hechos que pueden ser mito, pueden ser leyenda o pueden ser historias. El Galeón San José pareciera tener de todo un poco, con unas incidencias económicas, políticas, con una representatividad cultural, no en Colombia, sino en América, porque el Galeón San José coge todos los tesoros que vienen del virreinato del Perú, son recogidos en Panamá, el barco sale de Portobelo, se dirige a Cartagena y sale de ahí hacia España, con toda la simbología que en el siglo XVIII tenían los galeones y las expediciones que hacía España para sacar los tesoros de América. Programar una expedición en esa época se demoraba 10 años. O sea, todo lo que implicó el Galeón San José
y lo que está alrededor es enorme. Pero además, las implicaciones que el galeón San José, que no llegara a España, tuvo en temas económicos para la corona, que después terminaron a finales del siglo XVIII en la posibilidad de gritos, no digo de independencia, porque aquí se dio fue la de los comuneros apenas, pero en el tema de los préstamos con los famosos alemanes, no sé si Juan los recuerda, los hermanos, estos se me olvidó, estos judíos, ¿cómo llamaban ellos? Eran los prestamistas de la Casa Española. Pero el Galeón San José no es solo para Colombia, sino para América entera. Casi que una leyenda. Yo me atrevo a decir, no un mito, pero sí es una leyenda. Sí, claro. Es una leyenda y que tiene una simbología enorme. Yo creo que esa anotación que hizo Juan es importantísima, porque tiene una, y sobre todo para los caribeños, pues a raíz de haberse encontrado ya las coordenadas de ubicación, esto generó pues unas reclamaciones de España, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, que no se han solucionado, porque yo quiero rescatarles el barco en todo el mundo, el galeón hundido en todo el mundo que más carga o más tesoro llevaba en el mundo, es el galeón San José. ¿Ya? Más que la piragua de Guillermo Cubillos. La piragua de Guillermo nos dejó una buena nota, pero ojalá que pase con el galeón, con ese barco que les hundió apenas lo inauguraron. Está exhibido en un museo muy hermoso en Estocolmo. Ojalá que pase eso, pero me pareció extraordinaria esa referencia. Sí, es muy interesante porque García Márquez lo utiliza muchísimo en su obra. Son símbolos que funcionan con su simple aparición. Cuando yo digo la palabra galeón, el español tiene palabras preciosas, el español de España, sobre todo peninsular, tiene palabras preciosas para designar todo su armamento, toda su arquitectura, todos sus barcos. El lenguaje de los barcos es precioso. Hay una cantidad de palabras que nosotros jamás hemos escuchado y existen en el diccionario español. En 100 años de soledad hay otro ejemplo que funciona simplemente por estar ahí mencionado, que es el ejemplo del judío errante. Sí. El judío errante, que es esta leyenda también, que no se sabe muy bien qué es un hecho histórico, es una leyenda, es un mito, no se sabe muy bien qué es, y García Márquez la menciona un poco porque sí, y los críticos se vuelven locos tratando de interpretar ese tipo de cosas. Yo no sé muy bien cómo funcionan, pero funcionan muy bien. Él las menciona y de alguna forma le dan al texto una dimensión sobrenatural que traspasa contextos históricos y de alguna forma le abren al lector un mundo de posibilidades inmenso. Claro, y mire, seguimos hablando del tema. Cuando esto pasó, lo del San José, eso fue trending topic en Twitter como por 3 semanas, que la gente seguía hablando de lo que pasaba, ¿no? Que España dijo, es que eso es nuestro, es mi barco. Y los colombianos decían, pero es que lo que va en el barco es mío. Y los peruanos, no, también es mío. Juan, perdóname, yo voy a hacer una pregunta que aquí muchos quisieran hacer, pero nadie se atreve, solo la hago yo. ¿Cuál? ¿Ustedes han estudiado la sexualidad en García Márquez, en la obra de García Márquez? Porque esta es una obra con un marcado erotismo de alguna manera, 622 encamadas de Florentino, con mucha expresividad en cuanto a la sexualidad, pero yo no conozco en lo personal autores que se hayan, o por lo menos en un capítulo, referido a la sexualidad en la obra de García Márquez. Sí, de hecho, pues no sé si en la obra completa sería muy interesante. Hay otro tema de doctorado, en realidad. O sea, el tema de la sexualidad en García Márquez es interesantísimo. Luxana dice, ja. Justo ibas a hacer alusión a eso. Ja. Sí, el sexo es, claro. En la edición crítica de Cátedra de 100 años de soledad, Jacques Josset, que es un argentino el que estuvo a cargo de esa edición, hace una interpretación bastante freudiana, fálica, de algunos momentos específicos de la novela. Toda la obra de García Márquez es atravesada por una dimensión erótica, por supuesto muy exagerada. Sí. Hay personajes, bueno,
Florentino, digamos, es un poco, Florentino, a pesar de que se mete con muchas mujeres a la cama, es un niñito al lado de José Arcadio, Sí. el hijo del fundador de Macondo, ¿no? Que es un tipo que se va por el mundo, se va de pirata y bueno, es famoso porque en el libro la mamá creyó, lo vio un día en pelota en la habitación y pensó que estaba herniado, ¿no? Entonces, eso aparece muchísimo, la dimensión, y es inherente a la condición costeña de García Márquez. En la costa esto es normal. Y Sí. es interesantísimo ver cómo en países como estos, como Alemania, Alemania sigue siendo un país a pesar de que es primer mundo y lo que uno quiera, y es muy, digamos, es muy progresista, sigue persistiendo una mentalidad bastante puritana. Entonces, yo le pasé esta novela a una amiga que le gusta leer mucho y también había leído García Márquez, pero cuentos. Lee el libro y hay un momento, creo que al final, Florentino tiene un amante que es una niña, que es una relación evidentemente pedófila, no es una estudiante de colegio, si no estoy mal. Y esta Sí. chica me devolvió el libro como diciendo, esto es un crimen lo que están diciendo acá, ¿esto qué es esto? Esto se puede, ese hombre debería estar preso. Y yo, pero es que vos no sabes cómo es en la costa, señorita. Y es así, o sea, es una condición inherente a la costa, a la cultura costeña. Ellos tienen una postura hacia el erotismo que es completamente diferente a la nuestra, ¿no? Bueno, Sobre yo, ese tema, Como colombianos, nosotros como norte santanderianos nos acercamos al sexo de una forma completamente distinta. en ese Yo tema, recomiendo, bueno, Jacques Josset habla sobre la presencia de Freud, o bueno, hace interpretaciones a través de la teoría del psicoanálisis con personajes de 100 años de soledad. Yo estoy seguro de que deben existir artículos sobre pasajes, pero que yo sepa no existe una tesis doctoral o un documento grande que se encargue del aspecto erótico en García Márquez. Que yo sepa no existe y mira, hay un tema. O sea, si alguien quiere hacer el doctorado, que lo haga. o bueno, leer a Virginia Gutiérrez. Exacto. Dice Virginia Luxana Gutiérrez, otra vez que bueno, le llama la atención cómo García Márquez logra plasmar las reservas que las mujeres tenemos respecto a la intimidad sexual, cuando describe el primer encuentro de Fermina Daza con el sexo. Bueno, sí, claro, es fantástico, pero eso seguramente se lo preguntó a alguien o lo vivió, ¿no? La clave para ser un buen escritor es preguntar mucho, hay que hablar mucho. Hay que hablar mucho con los amigos y de alguna forma contar las historias de ellos sin que ellos se den cuenta. Es un bueno, poco así. yo quiero contar una infidencia. Realmente el pasaje que a Marco Antonio le llamó más la atención fue este. Es que no es el que más me llamó la atención, fue el único que preguntó. no, pero él hizo la pregunta abierta como para que, pero fue este que me preguntó en el grupo, bueno, ¿y esto qué significa? Que yo no sé, enséñeme usted los más jóvenes, yo la quiero leer y que por favor Juan nos ayude. Él puso todo su empeño en enseñarle las tropisondas que había visto hacer a otros por los ajugueros del Hotel de Paso, así como las fórmulas teóricas pregonadas por Lotario Trubut en sus noches de juerga. La incitó a dejarse ver mientras hacían el amor, a cambiar la posición convencional del misionero por la de la bicicleta de mar, o del pollo a la parrilla, o del ángel descuartizado, y estuvieron a punto de romperse la vida al reventarse los hicos cuando trataban de inventar algo distinto en una hamaca. La discusión es, y esa es la pregunta que Marco Antonio quiere hacer realmente, ¿qué es ángel Sí, sí. descuartizado? ¿Qué es pollo a la parrilla? ¿Y qué es bicicleta de mar? Yo le puedo pasar a Marco Antonio, yo le puedo pasar a Marco Antonio un tratado de sexo tántrico que hay por ahí en internet, pero se Ay, lo paso no. por privado. Claro, claro. Claro. No, pero Pero es que lo llamativo es que, a ver, ustedes que sí conocen, pero es que son muy pocos los novelistas tan explícitos. Digamos, por ejemplo, uno lee a Vargas Llosa, por ejemplo, los cuadernos de Don Rigoberto, y aunque uno allí encuentra bastante erotismo, pues no es tan explícito. Yo no sé si es porque una cosa es ser caribeño y otra cosa es ser inca. No, lo que pasa es que Vargas Llosa es un señorito. Como en ese ejemplo en particular está el hecho de que Vargas Llosa se ha construido toda su carrera tratando de diferenciarse de la otra identidad peruana que son los serranos. Entonces él quiere
ser alguien pomposo, alguien elegante, alguien... entonces, a pesar de que el erotismo de Vargas Llosa personalmente a mí me parece muy bien logrado, no es tan explícito, pero creo que eso tiene que ver más con el individuo que con el hecho de que venga de Perú. Estaba pensando, mientras usted hablaba, doctor Marco Antonio, en Rubén Fonseca de Brasil, el hombre, hasta donde tengo entendido, cuando se volvió novelista empezó a escribir novelas detectivescas, pero en sus primeros cuentos es bastante explícito y es solamente uno de los ejemplos latinoamericanos que puedo pensar que son tanto o mucho más explícitos que García Márquez. Acá creo que en este pasaje en particular del que estamos hablando, creo que pues lo que decía Juan Camilo es muy importante de tener en cuenta. Es mucho un retrato del colorido local de la costa, incluso los Sí. nombres que le da a las posiciones son o sea, yo estoy 100% seguro que al menos uno de esos es inventado sobre la marcha. No, ya, ahorita voy a googlear esa vaina porque necesito saber si son inventados de él o si eso viene de algún libro previo. Bueno, pues el pollo a la parrilla es fácil de imaginar. Sí, los otros dos son los difíciles. El ángel descuartizado, pues, no sé. Pero claro, eso aquí es un escándalo. ¿Aquí en Ese Alemania? tipo de... O sea, Sí, ¿allá? es, es, Sí. es un, es un escándalo. O sea, como te digo, yo le he pasado el libro a mucha gente y me lo devuelven como diciendo, pero es que esto es obsceno. Y para nosotros es chistoso, de alguna forma, pero para ellos es obsceno. Y Hablar eso de los que, temas así, pues, tan explícitamente, de un anciano que se acuesta con una quinceañera, que de alguna forma eso es un crimen, de alguna forma, ¿no? Pero pues en literatura todo se vale, ¿no? Pero yo diría una cosa, es un crimen a los ojos del siglo XXI. A los ojos de comienzos Claro, claro, del siglo claro. XX, no sé qué tan crimen era, al menos, bueno, Sí, sí. bien era como Bueno, una pero cosa. igual el lector lee desde sus capacidades, ¿no? Sí, 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 es cierto. Claro. Pero bueno, el erotismo es uno de los aspectos más importantes, diría yo, de la literatura garciamarquiana, y no solamente por el hecho de cómo lo cuenta, sino porque de alguna forma el lector no se desata del argumento, sino que acepta un poco la realidad que le están contando sin problemas. Eso es una de las cosas que solamente puede hacer un escritor como García Márquez, porque su tono narrativo, su temperatura para narrar lo permite. Alguien que se ponga a contar este tipo de cosas con otro tono fracasa, o sea, el lector se desconecta inmediatamente. Y le pasa a muchos escritores, ¿no? De hecho, hay escritores latinoamericanos muy famosos que no se dedicaron al erotismo porque no se les daba bien. ¿No? Borges es un escritor que no, digamos, no tiene textos eróticos. Y cuando ha intentado erotismos, de alguna forma le sale mal. No se da cuenta. Camilo, Salieron por dentro. Entonces, Natalia tiene una pregunta. Natalia, hola Natalia, ha sido una narradora de nosotros impresionante. Yo disfrutaba mucho de su voz leyendo. Tiene una pregunta, Natalia. Hola, hola, ¿qué tal? Sí. bueno, la pregunta es para Juan, pues obviamente que es el que está hablando de la obra, aunque si Cristian también tiene algo que aportar. A ver, el día de ayer precisamente discutíamos sobre cómo se podría interpretar esa confesión que le hace Juvenal Urbino a Fermina Daza de su infidelidad. Y yo pues me atrevía de pronto desde la ignorancia pues de lo que la obra pues en términos generales pretende, que era una expresión de respeto y de amor, pero se planteaba entonces que no, que esa relación entre Juvenal Urbino y Fermina Daza, que incluso hay partes donde se dice que no se amaban, pero yo insisto que García Márquez en muchas partes de la obra se alusiona que es amor, que se amaban, y bueno, se planteó pues como esa discusión, algunos estuvieron de acuerdo, otros no. Yo quisiera escuchar a los conocedores de la obra de García Márquez, en su opinión, ese es, García Márquez lo que pretende, pues dentro de los objetivos de la obra, también es demostrar que eso es un tipo de amor, o se puede plantear que no, realmente eso simplemente es una situación de cotidianidad, de costumbres. Uh-huh. Bueno, esta novela es una novela de amor, pero no solamente una novela de amor, sino es una novela de los tipos de amores posibles. Juvenal Urbino ama de una manera muy diferente a como lo hace Fernanda, a como lo hace Juvenal,
Y por supuesto el tema de la infidelidad de Juvenal Urbino es fundamental en el texto, a pesar de que sea incluso una infidelidad muy fugaz, no dura 4 meses, si no estoy mal, con esta señora Lynch. Y sin embargo, termina siendo definitiva en el aspecto de la relación que ellos tienen. Que yo sepa, cuando Juvenal y Fermina se casan, ella no lo ama. Y ella, de alguna forma, desarrolla una especie de sentimiento hacia Juvenal que no es el amor, o por lo menos no el amor sentimental, el amor romántico que siente por Florentino, pero sí de alguna forma desarrolla una especie de empatía absoluta por su esposo y empieza a quererlo no como se quiere a un marido, sino como se quiere a un hermano. Y por eso quizá el episodio de la infidelidad es más grave. Porque uno espera de un amante como Florentino, pues, que algo así pueda suceder. Y de hecho es casi que ridículo como Florentino en algún momento de la novela, él se propone mantenerse virgen esperando a que llegue el momento para entregarse a Fermina y eventualmente no puede y en el camino se acuesta con 622. Es un poco, bueno, es un poco una exageración, pero son los recursos de García Márquez. Entonces, la respuesta a de si se aman, mi interpretación es que al principio no es amor, es una relación, es un matrimonio que se da por términos sociales, básicamente. O sea, es la hija, es la descendiente de un español y un americano que son ricos, un colombiano que son ricos, que se casa con un médico, con la familia de los Juvenal Calle, que son una de las dinastías de una ciudad que sigue convencida, sigue insistiendo en ser una ciudad que ya no es, vivieron un tiempo que ya no les corresponde. Sin embargo, eso evoluciona en una relación afectiva que no creo yo que esté para entenderse en términos de amor, no el amor por lo menos que los que une a Florentino y a Fermina, pero sí otro tipo de empatía porque, bueno, el amor tiene muchos colores, ¿no? Tiene muchos nombres. Y en esta novela se mencionan varios de ellos. Mm, Sí, de acuerdo. Yo voy a tomar la oportunidad, pues la puerta abierta que me dejó em, Natalia para participar. Y es que este tema en particular es algo que he pensado mucho respecto a esta novela y una de las trampas en las que siento que uno como lector puede llegar a caer al leer El amor en los tiempos del cólera es en tratar de determinar o tratar de separar lo apolíneo de lo dionisiaco, lo bueno de lo malo, que se presta mucho con el tema de clases que hemos y eh, abolengo en la sociedad que hemos trabajado a lo largo de la charla. Y es como de entrada uno tiene una posición respecto a el doctor Juvenal o respecto a Florentino Ariza por muchas cosas que ni siquiera hacen parte de lo que ellos son, porque más adelante en la novela vamos a explorar lo que señalaba Ronald como la psicología de los personajes, vamos a llegar a conocerlos mejor, a conocerlos después de 50 años como las personas en las que se convierten, pero una de esas trampas iniciales que uno tiene, que opino yo, uno tiene que afrontar como lector es darse cuenta de que no hay, esto no es una historia de buenos y malos, no es una historia de el príncipe conquistando el amor de la doncella que robaron de sus brazos o lo que sea, sino sencillamente es una exploración de lo que Camilo llama los muchos colores del amor, de acuerdo a las necesidades de los personajes, de acuerdo al momento de la vida en el que se encuentran y las cosas que han afrontado. Y creo que personalmente ese es el amor en este libro, es esa herramienta, es ese paliativo de la vida que nos llega a veces muy tarde, a veces muy temprano, a veces de maneras en las que no lo esperamos o no lo queremos, pero pues es eso, es algo que está ahí. Se autocensuró María José. No, no, lo alcancé a escuchar. Ah, bueno. Alcanzamos a escuchar. Sí, pues Ronald, creo que por parte de nosotros, esas son las pistas que damos para la interpretación del libro. Tienen ustedes la tarea de leerlo hasta el final, por supuesto, de disfrutarlo hasta el final. No sé si vos querrás abrir ahora la discusión, alguien que quiera No, mencionar algo. pues en lo personal yo ya he hecho las preguntas, los comentarios Ok. que hasta ahora me han surgido. Estamos 34 personas. Este es el momento. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención, un comentario adicional, pues por favor aprovechen que tenemos a 2 personas que realmente se han ocupado de estudiar la obra de García Márquez a profundidad.
y nos pueden dar, como Camilo lo dice, pistas, ¿no? En últimas, somos nosotros los que tenemos que descubrir la lectura, cada quien, pero las pistas ayudan un poco a no perderse, ¿no? Entonces, pues, si hay preguntas. Véanse, cuando terminen el libro, vean la película, que no está nada mal. Yo eso lo iba a sugerir en el grupo, sí, pero la idea es primero, mañana vamos a ver si la terminamos y luego ver la película. Yo no la he visto, Sí, la la verdad. película no está mal, es uno de los pocos textos de García Márquez que fueron adaptados con cierto éxito al formato audiovisual, porque los demás, fracasos totales. Y esperemos a ver qué hace Netflix, ¿no? Sí, Con sí, 100 todos. años. Sí, vamos a ver con qué salen. Sí, yo el semestre pasado que di la clase aquí en la universidad sobre 100 años de soledad, cuando les dije a los estudiantes que Netflix iba a hacer una serie, se tiraban de los cabellos y decían, en vez de hubiera salido antes, ¿no? Para no tener que leer el libro. Y yo, entonces, por favor, váyanse, lárguense. ¿En qué plataforma está la película? No sé si está online, pero que yo sepa, en Colombia se pueden descargar torrents de manera legal, o no legal, sino como, o sea, nadie te dice nada. Si no necesitas un VPN. Listo, pues, no, en Colombia se puede descargar normal, ¿no? Bueno, Sí, entonces, pues nada. No, pues, pirata, No, no ¿no puede. se puede? No. ¿Y eso desde una, cuándo? una pregunta, si me permiten, puedo hacer una pregunta un poco Claro que sí. salida de la obra. Autor colombiano. No digo el sucesor de García Márquez, pero sí el novelista colombiano que va camino digamos, de volverse en un autor especial, no sé, Héctor Abad, no sé ustedes que sí conocen de literatura, ven aquí en Colombia. William Ospina. William Ospina. Para mí, William Ospina es la voz Sí, muy bueno. literaria más importante que hay en Colombia en este momento. O sea, yo no creo que haya escritor Es muy o histórico. autor vivo. Sí, él escribe otras cosas, por supuesto, pero yo creo que en términos de sensibilidad, lo que ha hecho William Ospina a mí me parece una cumbre. Y hay otros, ¿no? Está, bueno, lo que hace también Evelio Rosario Diago también es muy interesante. Hay muchas voces interesantes en Colombia. Estamos en un momento maravilloso de la literatura colombiana, en realidad. Hay muchísimas voces interesantes, pero lo que ha hecho William Ospina, que ya está envejeciendo, pues, es fantástico. Yo creo que, bueno, también ganó el Rómulo Gallegos, ¿no? Y fue amigo personal de García Márquez y ha hecho algo que no se parece en absoluto a lo que hicieron las voces que nos pusieron en donde estamos, de alguna forma. Yo los invito a que lean a William Ospina. Y es un Sí, yo lo escritor que leo. es bueno en muchos géneros, además. Es buen novelista, es buen poeta y es buen ensayista. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Lean la trilogía, lean El País de la Canela, lean Ursúa, lean La Serpiente sin Ojos y lean sobre todo Las Orugas de Sangre, que es un ensayo precioso sobre el poema más largo del mundo, que es Las elegías de varones ilustres de Indias, de Juan de Castellanos, que es uno de El los textos que Tunjano, me va a tocar a mí estudiar. el Tunjano. El Tunjano, ¿sí? Que es uno de los textos que me va a tocar a mí estudiar porque es poesía novohispana del siglo XVI. Wow. Es uno de los primeros Textos preciosos. referentes de escritura. Bueno, muchas gracias. No, con mucho gusto.